a lo que viene siendo psicogerontología, lo que es edad biológica, edad social y edad cronológica. Entonces, repito, es un tema muy corto para nosotros tener la oportunidad de diferenciar esos conceptos al momento de nosotros tener la oportunidad de hacer el PAE o la guía de valoración, sobre todo para ver si el paciente tiene una edad biológica y una edad cronológica que coincidan. En ocasiones vemos al paciente que se ve más joven y nos dice que nació por ahí en el 41 y pues tiene 80 años, ¿no? Y nosotros lo vemos como de 60. Entonces, ¿qué psicogerontología? La semana pasada platicábamos de lo que viene siendo las ramas de la salud, específicamente la diferencia de gerontología. Decíamos psicogerontología es todo lo que conlleva de manera del entorno del paciente a nivel psicológico para ver ese proceso difícil o complejo que viene siendo envejecer. Y digo difícil porque hay muchos factores que van a ayudar al paciente a que se sienta bien y también hay muchos factores que nosotros como personal de salud podemos modificar para que nuestro paciente se sienta bien. Entonces, la psicogerontología estudia ese complejo fenómeno de envejecer. Es el proceso que nos permite identificar y acompañar al adulto mayor viéndolo desde un ente biopsicosocial. Las tres áreas de estudio que tiene la psicogerontología, pues en este caso vamos a hablar de lo que viene siendo esa psicología del envejecimiento que ocupa las pautas del proceso del envejecimiento. Si yo tengo un adulto mayor, de 60 años, de 70 u 80, cada uno va a tener unos cambios muy, muy específicos y por supuesto que si yo estoy hablando de un adulto mayor, comparándolo con un pediátrico o con un adolescente, por supuesto que yo voy a tener etapas de comparación muy drásticas. La psicología entre las personas mayores entonces aborda todas las problemáticas que ellos van a presentar por el simple hecho de envejecer, lo que viene siendo la jubilación, la pérdida de un ser querido, en cuestión de nosotros no ser apáticos, sino ser empáticos, nace entonces el buscar personas que tengan un aprendizaje para poder apoyar esos cambios normales en el envejecimiento y como sociedad. Nosotros somos una sociedad ahorita de jóvenes, pero probablemente nuestro círculo social en unos 40 años cambie drásticamente porque vamos a ser parte de sus adultos mayores. Entonces, ese aprendizaje que vayamos teniendo nosotros ahorita nos va a permitir que tengamos un buen desempeño en el trato que vamos a tener nosotros como adultos mayores. Y de eso se encarga la psicogerontología al conocer el perfil psicológico de esas personas mayores. Entonces, ¿alguna pregunta con el tema de psicogerontología? Por mi parte, no. Perfecto. Entonces vamos a definir ahora lo que es edad biológica, edad social y edad cronológica. La edad biológica es cómo nuestro cuerpo está cambiando. En enfermería del adulto mayor ustedes van a hablar de conceptos como lo que es las teorías del envejecimiento y van a hablar de las teorías biológicas. Nosotros debemos hablar de las teorías biológicas y las teorías sociales. Entonces, hablar de la edad biológica se va a referir a la situación actual en este paciente, en cómo ha utilizado su cuerpo. Por ejemplo, si alguno de ustedes aquí hace algún tipo de actividad física y continúa haciendo en el transcurso de los últimos 20 años, llega a los 60, a los 40, perdón, y continúa haciendo actividad física, y resulta que tiene 40 años haciendo actividad física, comiendo sano, haciendo actividad física, y nos podemos comparar con otros que no hacen actividad física, que ya se casaron, que tienen 2 trabajos y aparte estudian, y pues vamos a ver cómo unos van a envejecer más porque simplemente las horas de reposo y las actividades recreativas pues no las tiene. Entonces eso impide que tenga un envejecimiento de manera normal un paciente porque tiene un desgaste fatal, hablando desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, la edad biológica tiene en cuenta los cambios físicos y biológicos que se van produciendo en las estructuras. Si yo fumo, si yo bebo, si yo no tengo sueño reparador, por supuesto que voy a tener un daño a nivel de los tejidos orgánicos y los sistemas. En cambio, la edad social se refiere a las costumbres y funciones. Por ejemplo, a los 40 años, si yo me quiero jubilar, pues no se puede.
tengo que tener más de 60 años para poder lograr esa jubilación. Si yo quiero hacer o descargar una tarjeta de descuentos porque pues, digo, bueno, es que soy adulto mayor, tengo que tener como requisito pues tener más de 60 años. Hablando de esa social, si yo quiero votar, pues ya tengo más de 40, entonces pues a partir de los 18 uno ya puede votar. Entonces la edad social se va a referir a las costumbres y funciones de un individuo en un grupo o sociedad, dependiendo el papel asignado. Para ser adulto mayor tienes que tener más de 60 años, para ser un adulto que pueda votar tienes que tener más de 18. Se suele medir en la capacidad de contribuir al trabajo, lo que les decía, si el paciente se puede jubilar, pues tiene que tener ya sus horas cotizadas y ya tiene que tener más de 60 años. Si como rol de la sociedad digo yo, es que yo tengo 18 años y ya quiero ser abuelo, pues no se puede. La sociedad para ser abuelo tienes que tener hijos y tus hijos tienen que tener hijos. Si no tienes eso, no eres abuelo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere esta edad social. Vean, el grupo de personas que está aquí, pues nosotros decimos que es un grupo de adultos o de adultos mayores, ¿sí? Entonces, dentro de la sociedad, nosotros tenemos la relación generacional para poder decir si podemos contribuir al trabajo o podemos pertenecer a cierto grupo, dependiendo de la utilidad social. Hablando de edad cronológica, la edad cronológica es la fecha que se determina por la fecha del nacimiento. Entonces se refiere a la edad en años que comprende desde el nacimiento hasta la edad actual de las personas. Esto es diferente, la edad cronológica, porque nuestro paciente nos dice fecha de nacimiento y a partir de ahí nosotros decimos cuántos años tiene el paciente. Si nuestro paciente me dice, yo nací, como les decía, en el 41, pues tiene 80 años. Nació en el 2000, pues tiene 21 años. Nació en el 80, pues tiene 41. Entonces nosotros vamos poniéndole edad a nuestro paciente de acuerdo a una fecha que nos pone. Pero, repito, en el caso de la edad social, pues esta edad cronológica depende muchísimo en ese rol que tiene el paciente como sociedad. Es un adulto mayor, es un adolescente, dependiendo de las actividades que pueda realizar para la sociedad. Y pues la cronológica nosotros la evaluamos en muchas ocasiones con la biológica. Por ejemplo, si yo reviso en el expediente, me dice, tengo un paciente, ¿sí? Que se llama Guadalupe y nació en el 41, pues yo llego a medicina interna y reviso y pues resulta que Guadalupe puede ser hombre, puede ser mujer aquí en nuestra sociedad. Pero cuando yo lo veo, pues lo veo que es una persona que está ahí y pues resulta que es de puerperio. Pues pueden pasar muchas cosas. Quizá yo me equivoqué de piso y en vez de irme a medicina interna, donde está Guadalupe, en la cama que me están diciendo a mí que revise, a lo mejor me equivoqué, me metí a ginecología y pues resulta que tengo una puérpera. Entonces, ojo con eso, porque recordemos los 5 principios o los 5 primeros, el paciente correcto, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el valorar la edad cronológica y pues nosotros podemos decir, pues es que usted tiene 80 años, pero pues se ve como de 20 y tantos. O sea, vamos rompiendo el hielo con nuestros pacientes. No se tengan alguna duda con esos conceptos, edad biológica, social, cronológica y por supuesto la psicogerontología. No, profesora. Todo bien, maestra. Entonces, ayúdenme por favor registrando su nombre completo, empezando por el apellido, por favor. Maestra, ¿lo vuelvo a poner? No, te quedaste aquí, así que no pasa nada. Ok, gracias. Ok, jóvenes, si no tienen ninguna duda, sería todo por la clase del día de hoy. La próxima semana también es un tema corto, pero la que sigue, ¿sí? Si ustedes entran a la plataforma, se van a dar cuenta que hay 3 diapositivas que ver en una semana y son como 100 diapositivas por todas, ¿no? Entonces, para que las vayan revisando, ¿sí? Y por favor, si alguien puede participar en las brigadas de vacunación, porfa, súmense, se necesita su apoyo. De mi parte sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Ok, profesora, buen día. Pues nos vemos. Gracias, Bye, profe, gracias.